Le damos la bienvenida, así que nosotros continuamos estudiando el tema y provocándonos a conocer qué es la iglesia y cómo debe de funcionar la iglesia. Pero dentro de esta doctrina de la iglesia, mis hermanos, quiero tratar esta idea, este concepto, ¿no? Y hay 16 subdoctrinas reconocidas oficialmente, y luego hay un montón de otros aspectos o subdoctrinas también que se pueden incluir. Pero en esta serie vamos también a estudiar sobre qué es la iglesia, la disciplina de la iglesia, el propósito de la iglesia, también sobre el compañerismo en la iglesia, el bautismo, ¿no? Y la cena del Señor, y muchas iglesias que practican el lavamiento de pies, pero lo voy a mencionar porque muchas iglesias lo practican y en muchos lugares en Latinoamérica, mis hermanos. Y también el oficio pastoral. Y luego vamos a tratar aparte los diáconos, que es su función, mis hermanos, y también a tratar el asunto los evangelistas dentro de la iglesia, y tratar el concepto de los apóstoles, ¿no? Y también la ordenación, cómo es que ordenamos, cómo es que nosotros reconocemos, cómo es que nosotros damos testimonio que uno ha sido llamado. Y también vamos a tratar las finanzas, los diezmos y las ofrendas. Y sabemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, debajo de la ley, existe el diezmo. Sabemos que en el Nuevo Testamento esa ley no existe, el diezmo. Ahora, no dice que uno no debe diezmar, pero tampoco no dice que uno debe diezmar. La enseñanza primordial en el Nuevo Testamento es el ofrendar. Y también tenemos que la relación entre la iglesia y el Estado, el gobierno humano, y también la novia de Cristo, y luego vamos a tratar el cuerpo de Cristo. Muy bien. Regreso de nuevo, hasta que lo dejo completamente aburridos, en Mateo capítulo 16, en versículo 18, donde Cristo habla, y Él le dice, mire, y dice, tú eres Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el que edifica la iglesia. Tú, ni yo, ninguno de nosotros edificamos la iglesia. Es Cristo el que edifica su iglesia. Él ha determinado su propósito, sus prioridades y los materiales que se van a utilizar para levantar su iglesia. Ahora, lo que quiero tratar aquí es la iglesia como el propósito presente de Dios. La iglesia como el propósito presente de Dios. En otras palabras, vamos a tratar la iglesia y sus miembros. Ahora, por años y años y años yo he dicho esto, en toda parte donde he viajado, ¿no? Y le he dicho muchas veces al pueblo, mira, y a las iglesias donde yo voy, mira, los miembros, la membresía de la iglesia, por la mayor parte, son baratísimos, mis hermanos, que duele, mis hermanos, te van a costar todo, porque miembros están convencidos que ellos tienen derechos, aparte que no ven ninguna responsabilidades, pero tienen derechos, ¿no? Y como derechos ellos han pagado una cuota para entrar, y ahora tú le tienes que otorgar un sinfín de derechos a ellos, ¿verdad? A pesar que no se levantan de las bancas por temor que se va a resfriar la banca, mis hermanos, y la tienen que mantener calientita, pero la mayor parte de la gente de la iglesia están sentadas y hacen absolutamente nada. Esos son miembros baratos, pero te cuestan todo, te chupan la vida. Ahora, hay una tremenda diferencia entre miembros y discípulos. Un discípulo sabe de antemano, mis hermanos, desde el principio que su vida es una vida de sacrificio. Sacrificar, dar, actuar. Y su recompensa no viene de la institución que se nombra la iglesia, viene del Señor. Ahora, en la doctrina de la iglesia, vamos a tratar este asunto, ¿no? Porque yo creo que en el Nuevo Testamento, y ahí donde vamos a estar principalmente con esta idea,
es que en el Nuevo Testamento se revela que la iglesia es el propósito central. El propósito central de Dios en la edad actual. Escuchate. Ahora, nosotros no vivimos por medio de nuestros propósitos, lo cual nosotros hemos priorizado, mis hermanos. No, vivimos por los propósitos de Dios. Mira, en contraste con el propósito de Dios para los individuos y las naciones del Antiguo Testamento. Podemos ver que hay una tremenda diferencia. La nación de Israel y los grandes personajes que se menciona en el Antiguo Testamento, mi hermano, que es muy diferente con el propósito actual de hoy en día para la iglesia. Ahora, y el propósito mayor, si lo puedo poner así, el propósito mayor para la nación de Israel. Ahí podemos ver un contraste. Pero se revela que la iglesia es la compañía de creyentes. ¿Verdad? La iglesia es, mis hermanos, es la compañía de creyentes formada por judíos y gentiles. Por judíos y gentiles. Esto es importante comprender. Aun cuando yo estaba paseando en los Estados Unidos, teníamos judíos en la iglesia que habían llegado a los pies de Cristo. Ahora, hay una unidad en el cuerpo de Cristo entre judíos y gentiles, ¿no? Que son llamados ¿para qué? ¿Con qué propósito? Son llamados a salir del mundo y se juntan en una unión viva, mis hermanos, por el bautismo del Espíritu. Ahora, en general, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el concepto de iglesia se divide en dos grandes categorías. El énfasis principal en el Nuevo Testamento está en que la iglesia es como un organismo, mis hermanos, la unión viva de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Este organismo está respirando, vive, puede percibir, sentir, puede escuchar, pensar, puede actuar, encaminar. Y esta es la verdad distintiva, mis hermanos, que se presenta a partir del día de Pentecostés, la cual hallamos allá en Hechos capítulo 2, ¿no? Con el advenimiento, mis hermanos, del Espíritu, y que acaba con la venida de Cristo por su iglesia. En ese periodo de tiempo, aquí tenemos, mis hermanos, el día de Pentecostés y la venida de Jesucristo. Esto se nombra la era o la época de la iglesia. La era o la época de la iglesia. Ahí donde nosotros nos encontramos, en la cual la iglesia, mis hermanos, será arrebatada fuera del mundo y llevada al cielo. Pero mientras, ¿cómo es que la iglesia vive? Entre Pentecostés y cuando llega es el día del gran arrebatamiento, mi hermano, o la otra palabra es el rapto. Ahora, creo que, sin embargo, hay otro concepto. Y ese concepto es de que la iglesia local o la iglesia organizada, ese es el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o un grupo de tales asambleas locales, ¿no? Porque sabemos que la iglesia, cuando ella nace, mis hermanos, no había edificios, existía el templo, y también existía las sinagogas, ¿no? Pero esta idea que habían edificios, que ahora nosotros ponemos un rótulo afuera y se nombra iglesia, mis hermanos, eso no existía en ese entonces, porque aún principiando la iglesia, muchos de los creyentes principiando eran judíos y ellos iban a la sinagoga, donde se les predicaba. Pero la iglesia, la mayor parte, nace en casa, son las iglesias en casas, mi hermano,
regadas por todo el mundo. So, eran reuniones locales o reuniones organizadas. Iglesias, había un grupo que se reunía, mis hermanos, con ciertos propósitos. En 1 Corintios, por favor, abre su Biblia. En capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, mira lo que él dice en este versículo 2. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, mire, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando la iglesia se comenzaron a organizar formalmente, y se repartieron y se regaron por todas partes del mundo, mira, y se dividieron en 25,000 ramas, mis hermanos, y ahora la iglesia no es de Jesucristo, es mi iglesia, es nuestra iglesia. Bueno, yo te puedo decir honestamente que yo no tengo una iglesia. Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, el Señor, a su iglesia, donde ella se halla, donde se encuentre en cualquier parte del mundo, mis hermanos. Yeah. So, en Gálatas, por ejemplo, en capítulo 1 también, por favor, en Gálatas capítulo 1, mira lo que él dice la palabra del Señor aquí, en Gálatas capítulo 1, versículo 2. Mira lo que él dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. So, note que estas iglesias estaban regadas por todas partes, ¿no? En Filipenses capítulo 1, versículo 1. Estamos hablando que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. So, las iglesias están en un montón de locales, un montón de locales, ¿no? Ahora, vamos a tomar en cuenta ahorita esta palabrita pequeñita, picosa, que se nombra la iglesia, ¿no? Es una traducción de una palabra en griega que es eclesia, ¿no? Son dos palabras, eka, y es ek, y luego klesia, K-L-E-S-I-A, klesia, ¿no? Eclesia. Y frecuentemente, mis hermanos, se usa para designar, frecuentemente, cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosas o políticas. Así se usa. Ahora nosotros lo entendemos iglesias, ¿no? So, la palabra realmente significa llamados fuera. Llamados fuera. Somos llamados fuera. Nunca somos llamados dentro. Es fuera. Es fuera, ¿no? Llamados, un grupo llamado fuera. Y ese es el problema de la iglesia postmoderna hoy día. Estamos encerrados en las cuatro paredes, sea un templo, o sea en las iglesias en casas, o en cualquier lugar donde uno se encuentra, no importa el lugar, pero la cosa es que estamos cerrados, sentados, y por 1 hora y media, 2 horas somos santulones. Levantamos las manos, gloria a Dios, amén, aleluya, pero no vivimos lo que nosotros cantamos y no vivimos lo que nosotros realmente decimos que creemos, mis hermanos. Ahora, tenemos que comprender que la iglesia, su llamado es afuera y fuera, afuera. Pero nosotros, los líderes, los pastores, tenemos esta gran ilusión, esta idea, es traerlos adentro y para cantar, y así podemos cantar juntos y contar, ¿no?, las narices y las monedas. Queremos contar cuántos hermanos, las narices representa cada persona que entra, a ver cuántos llegaron hoy día, mis hermanos, y las monedas, cuánto dinero ellos entregaron. En la Grecia antigua, las ciudades se gobernaban, mis hermanos, por un sistema puramente democrático, en que todos los ciudadanos, ¿no?, del pueblo se reunían para decir sobre los asuntos de intereses mutuos. Así estaban organizadas, ¿no? Como eran llamados fuera,
de sus ocupaciones, de sus trabajos, de sus empleos. Estamos hablando ahora de los cristianos en la iglesia, ¿no? Y estamos llamados afuera de esos trabajos, empleos ordinarios, mis hermanos, a una asamblea, ¿no? En cual podrían votar. La palabra llegó a significar el resultado de aquellos convocatorias, mis hermanos, y esto se designó a aquellos que se reunían. Ahora, una de las luchas que tenemos es que la iglesia, mira, nosotros somos llamados de afuera de nuestros hogares, afuera de nuestros empleos, de nuestros trabajos, nuestros oficios, cualquier sea, para llegar a la asamblea, la congregación, la iglesia local. Pero ahí no somos llamados para sentarnos, calentar las bancas. Ahí somos llamados para ser entrenados, no entretenidos, ser entrenados como discípulos con el propósito de vivir esa palabra eclesia. Y luego somos llamados fuera de esa reunión y regresar al mundo, mis hermanos, para llevar ¿qué? El evangelio y ser testimonio vivientes, ¿no? Justos, piadosos, mis hermanos, de la palabra del Señor y quién es Dios realmente en nuestras vidas. Y el problema hoy día es que los benditos hermanitos ahora van a sus trabajos, ¿no? Y si hay tiempo o no hay tiempo, llegan al culto o no llegan al culto. Y tienen un sinfín de razones y excusas de por qué esto, por qué no. Y nosotros tiramos las manos arriba. Así son los hermanitos y lo tenemos que aceptar. Mira, esta palabra se encuentra con frecuencia, por ejemplo, en la Septuaginta, mis hermanos, que es la versión griega del Antiguo Testamento, mis hermanos, y designa a las diversas asambleas del Antiguo Testamento, mis hermanos. Ahora, también se usa esta palabra, este concepto, esta idea de la iglesia, también se usa en un sentido similar. Y en pasajes tales como, vamos a ver en Hechos capítulo 7, por ejemplo, en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7. Donde la palabra se usa sencillamente para una multitud reunida, ¿no? En Hechos capítulo 7, mira lo que dice el versículo 38. Este es el que estaba en la congregación. Dice, en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabra de vida para transmitirla a vosotros. Obviamente no importa ese lugar, por ahí donde está, hay una congregación, ¿no? En Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, mira lo que él dice en versículo 32. En Hechos capítulo 19, versículo 32. Mira lo que él dice. Él dice, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Mira bien, en la asamblea. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Ahora, estoy sacando los versículos afuera de su contexto con el propósito de iluminar sobre ella el enfoque que es una iglesia. Congregación, asamblea, es un grupo reunido por razones religiosas o políticas. Te recuerdo cuando yo dije eso al principio, política. Te recuerdo todo lo disturbio que tuvo Pablo en Hechos capítulo 19. Esa es la misma palabra, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando se usa la palabra iglesia como cuerpo de Cristo, se convierte, mis hermanos, en algo diferente. Se convierte, mis hermanos, en una palabra, como digo yo, una palabra técnica, ¿no? Que se refiere a los que han sido llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo, con el propósito de regresar al mundo, mis hermanos, a llevar la luz y la sal y el evangelio. Mira, este concepto se encuentra en el Antiguo Testamento, aun cuando Israel a veces se reunía con propósitos religiosos. Ahora, la palabra, cuando se usa para los salvados, aquellos que son
salvos. Ahora tienen una aplicación específica. Mira bien. A la compañía de los salvados durante la presente era que nos encontramos y que se encuentran en el cielo y en la tierra. Ahora vamos a ser más específicos, ¿verdad? Ahora, la iglesia, tenemos que comprender, es una revelación en el Nuevo Testamento porque, como la acabamos de definir, es una revelación del Nuevo Testamento que no se hallaba en el Antiguo Testamento. Por cuanto no se encuentra en el Antiguo Testamento el concepto de una iglesia formada por judíos y gentiles que son salvados y reunidos por la vida eterna. Solo en el Nuevo Testamento, mis hermanos, de la revelación divina sobre este importante tema. Porque en el Antiguo Testamento no hubiera encontrado judíos y gentiles unidos juntos. Pero la única forma que se hallaba eso es que el gentil se tenía que convertir en judío. Pero en la iglesia moderna hoy día, mis hermanos, o posmoderna, o del Nuevo Testamento, está bien clara, ¿no? Que la iglesia ahora tiene dos categorías de personas unidas, judíos y gentiles. Ahora, ¿cuál era el plan? ¿El plan de quién? El plan de Dios. El plan de Dios era necesario para que Cristo viniera primero para morir en la cruz, fuera resucitado de entre los muertos y ascendiera a los cielos. Porque ahora es todo lo que Dios ha hecho y el hombre ha hecho nada. ¿Qué es lo que yo puedo traer, mis hermanos, a la salvación que tenga mérito? Nada. La única cosa que yo puedo suplir, proveer, traer a esta transacción que se nombra la salvación son mis pecados y nada más. Mira, con la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, sin embargo, fue posible que Dios cumpliera su propósito de tener una compañía especial de creyentes, sin tener en cuenta la distinción que se encuentra entre Israel y los gentiles, y que cada uno de ellos, ¿no?, con su propósito, con su propio lugar en el propósito eterno de Dios. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2, mis hermanos, según Hechos 2, ¿no?, confirmado por la experiencia de Cornelio, ¿te recuerdas en Hechos capítulo 10? ¿Te recuerdas eso, no? Los creyentes que en Cristo fueron bautizados por el Espíritu. Y tú te recuerdas también que en 1 Corintios, en capítulo 12, ¿no?, y llegaron a ser miembros de los unos de los otros, ¿con qué? Con el advenimiento del Espíritu Santo. Mira, regrese conmigo, por favor. Yo sé que ya conoces los versículos, pero por favor, sígueme el hilo. En Hechos capítulo 2, mira lo que dice Hechos capítulo 2, en los primeros 4 versículos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga, ¿no? Y una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no?, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Se le dio otras lenguas a hablar, no dice que estaba hablando en lenguas, por favor. O sea, una tremenda diferencia entre decir hablar en lenguas y hablar otras lenguas. Son dos conceptos muy distintos. Ahora, en este mismo capítulo, en capítulo 2, mira el nacimiento de la iglesia. Por favor, terminamos allá en versículo 4. Baje hasta versículo 37.
versículo 37. Hechos capítulo 2, del versículo 37, por favor. Mira, dice. Y vamos hasta, déjame ver, hasta 41, por favor. En Hechos capítulo 2, a oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro, a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esa debe ser la frase que tú escuchas continuamente si eres una iglesia verdadera, genuina, levantada, no sentada. Que cada miembro puede escuchar continuamente con una regularidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro en versículo 38 les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de toda esta perversa generación. Ese mandato no ha cambiado. Versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, ¿no? Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahí tenemos un relato muy breve. Hay mucho más que se puede hablar de eso, pero el énfasis aquí es que aquí tenemos el nacimiento de la iglesia, ¿no? Ahora, salta conmigo, por favor, ojear la Biblia y vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Mira lo que dice. Y vamos a de versículo 44 hasta 48. Versículo 44 hasta 48, Hechos capítulo 10. Mira lo que dice. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban ¿qué? El mensaje, el evangelio. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¡Wow! Porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. En otra palabra, la salvación. Y dice: pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿pude acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Mira, la iglesia sigue naciendo, sigue creciendo, mis hermanos, y note el método. En Hechos capítulo es el Evangelio. Hechos capítulo 10 es el Evangelio. Ahora vaya conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, por favor, después de 11, antes de 13, vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 12, mira lo que dice versículo 13. Versículo 13 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Mira, escuchadme por favor. La iglesia nace por el evangelio, no nace por la zanahoria que tú le presentas a los benditos, mis hermanos, con comida, ropa, medicina, etcétera, 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 etcétera. Nace exclusivamente por el evangelio, y no nada ha cambiado en más de 2000 años.